admisible, el tribunal Yeah. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas que hemos realizado como Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de La Frontera. En conjunto con la Clínica Jurídica, les damos la cordial bienvenida. Espero que se sientan cómodos con esta serie de charlas que como comunidad universitaria hemos entregado tanto a la comunidad regional y a la comunidad nacional. Bueno, para comentarles, esta charla, que es la cuarta charla que realiza nuestra universidad, está titulada Aspectos prácticos del procedimiento concursal de renegociación de persona deudora, que será impartida por don Pablo Franco y por don Jorge Mardones, quienes son parte integrante de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento aquí en la ciudad de Temuco. Queremos comentarles también a ustedes que nuestra universidad viene de una serie de charlas, esta es la cuarta, y anteriormente hemos tenido expositores de gran prestigio nacional, entre el cual las ponencias han sido realizadas por diversos profesores en diversas materias, como la profesora Erika Isler, la profesora Lucía Resic y el profesor Carlos Pizarro, quien han tenido verdaderamente opinión y han entregado aspectos importantes en estos tiempos de pandemia en las distintas ramas del derecho. Y en esta oportunidad, que es la cuarta charla, se dará un aspecto y una opinión experta respecto a lo que es materia de insolvencia y reemprendimiento. Saludamos especialmente a nuestra directora de escuela, doña Paulina Manosalva, a aquellos colegas, abogados, estudiantes, egresados de Derecho, licenciados de las universidades distintas de nuestro país, y principalmente a nuestros expositores que gentilmente han ofrecido esta opinión experta para entregarla en el día de hoy, que es don Pablo Franco y don Jorge Mardones. Antes de dar el inicio, le voy a entregar la palabra a nuestra directora de escuela, doña Paulina Manosalva, quien nos entregará unas palabras para dar la apertura a esta cuarta charla. Gracias, Paulina. Gracias, Ismael. Buenas tardes a todos. Me alegra saber que están bien, porque veo algunos estudiantes que están conectados, saber que están participando de estas actividades a pesar del difícil momento que vive nuestro país. Quiero agradecer principalmente a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que Pablo Franco, obviamente Jorge Mardones, y también a Pablo Valladares, que siempre han tenido una conexión muy importante con nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, siempre colaboran con nosotros y nos aportan sus conocimientos en una materia que hoy en día es particularmente importante y relevante conocer respecto a su aplicación práctica. Así que muchas gracias, y también a nuestros estudiantes que han seguido una línea. Veo a muchos de ustedes que han trabajado con la clínica jurídica, que van a salir expertos en estas materias, no me cabe duda, y sobre todo que van a ayudar mucho a las personas y a las empresas que hoy en día están más complicadas que nunca. Así que sin más preámbulos, agradecer también a Ismael, que en nombre de la clínica jurídica va a dirigir esta charla, esta actividad. Él es abogado de nuestra área de insolvencia y reemprendimiento, así que muchas gracias también, Ismael. Así que ahora los dejo entonces con nuestro moderador y con posterioridad con nuestros invitados. Gracias, Paulina. Verdaderamente agradecemos tus palabras en esta charla. Bueno, quiero informarles a todos los participantes de este seminario que al final de la charla, ustedes obviamente, y primero que todo, todas las preguntas que ustedes tengan relativas a esta charla pueden realizarlas a través del chat, ya al chat de Zoom, que serán respondidas al final de la charla. Así que de ello pueden exponer sus observaciones, recomendaciones y preguntas a los expositores, ¿ya? Bueno, sin más preámbulo, damos inicio a la charla, a esta cuarta charla. Vamos a presentar a los expositores de la superintendencia. En primer lugar, a don Pablo Alejandro Franco Díaz. Él es abogado,
Él es coordinador regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en la región de la Araucanía, tiene un diplomado en gestión tributaria y es magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Concepción. Y también el otro expositor, que es don Jorge Ricardo Mardones Cáceres, quien es contador público y auditor e ingeniero comercial, que presta, obviamente, y tiene un rol fundamental también dentro de lo que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en la región de la Araucanía. Le damos la palabra a don Pablo y a don Jorge respecto a esta cuarta charla. Bienvenidos. Está tu audio, Pablo, desconectado. ¿Sí lo puedes habilitar? A ver. Perfecto. ¿Ahí? Perfecto. ¿Ya Super. me escuchan bien? Ya. Bueno, junto con saludar, dar las buenas tardes y agradecer la participación de cada uno de los asistentes, saludar a la directora de carrera y a ti, Ismael. Vamos a dar inicio a esta charla que se denominan los aspectos prácticos del proceso de renegociación, que es el aspecto del procedimiento por excelencia que nosotros como superintendencia trabajamos acá, respecto de los cuales hacemos la renegociación de la persona deudora respecto de sus deudas. En primer lugar, para pasar y para ir adentrándonos en esta materia, tenemos que entender, y antes de pasar a explicar este procedimiento, tenemos que estar muy claros en lo que son los requisitos de este procedimiento de renegociación. Tenemos que, lo que regula este procedimiento de renegociación es la ley 20.720. Y esta ley 20.720 ofrece dos procedimientos. Un procedimiento de renegociación para la persona deudora y un procedimiento de liquidación. Tenemos que en esta charla nos vamos a abocar exclusivamente al procedimiento de renegociación de la persona deudora. Siendo así, en este procedimiento es fundamental y específico, antes de ahondar y explicar en qué consiste este procedimiento, las materias, las audiencias, qué tipo de procedimiento es, la naturaleza jurídica de este procedimiento, es fundamental entender cuáles son los requisitos esenciales de la persona para que pueda postular a este proceso de renegociación. Y aquí muchas veces, aquí esta piedra es angular respecto de que necesitamos que estos requisitos se cumplan de manera copulativa, todos y cada uno de estos requisitos, ya que sin estos requisitos, o si falta uno de estos requisitos, el procedimiento se nos cae. Y muchas veces se puede fallar en la indagación de estos requisitos para que podamos tener y este procedimiento de renegociación de la persona deudora sea exitoso. Tenemos que estos requisitos se encuentran regulados en el artículo 260 de la ley 20.720. ¿Cuáles son estos requisitos, me van a decir ustedes? Les voy a decir que estos requisitos son, primero, la existencia de una persona deudora, persona natural, puede ser nacional o extranjera. El segundo requisito es que tenga dos o más obligaciones las cuales se encuentren vencidas por más de 90 días. ¿Ya? Acá tenemos que hacer un apartado desde ya y explicar por qué necesitamos dos o más obligaciones que se encuentren vencidas, pero además de estas dos o más obligaciones, dice relación con que sean de dos acreedores distintos, ya que perfectamente podemos tener dos o más obligaciones de un mismo acreedor. ¿Por qué es importante que sean dos o más obligaciones de distintos acreedores? El motivo de esto es porque después, cuando pasamos a la audiencia en sí de renegociación, que más adelante la voy a tocar en profundidad, tenemos que requiere un acuerdo de dos o más acreedores. Por lo tanto, si tenemos dos o más obligaciones que correspondan a un solo acreedor, vamos a llegar a la audiencia de renegociación y se nos va a caer porque no vamos a poder cumplir con el requisito de tener a dos o más acreedores, la votación de dos o más acreedores y que sean un 50%. A continuación, tenemos que este tercer requisito es que estas dos o más obligaciones que se encuentran vencidas por 90 días, deben ser superior a 80 UF, el monto de la deuda. Aproximadamente serían como 2.300.000, de ahí hacia arriba, para que la persona pueda renegociar sus deudas. Con posterioridad tenemos que la persona, como cuarto requisito, tenemos que la persona no haya sido notificada judicialmente. Ahora, esto es súper importante
aclarar a los usuarios, a las personas y estudiantes que están ejerciendo el rol en las clínicas jurídicas, que le aclaren a los usuarios que un llamado telefónico, que una carta no es una notificación judicial. Aclarar qué es lo que es una notificación judicial, que es aquella que entrega el receptor, es la copia de la demanda y de la resolución en la cual está el proveído de la misma. Entonces, muchas veces la gente confunde estos conceptos, no tiene por qué saberlos, pero sí nosotros somos los llamados a clarificar cada uno de estos aspectos. Por lo tanto, nosotros para ver y asegurarnos, y nosotros acá como superintendencia, ¿qué es lo que hacemos? Para asegurarnos de que la persona no tenga o que no haya sido notificado, nosotros vemos la página del Poder Judicial, si es que la persona cuenta ya con una clave única, solicitamos y vemos desde ya la página del Poder Judicial con su clave única para ver si es que tiene o no tiene una notificación, ya que si es que el caso es que tenga una notificación de un proceso ejecutivo, de un juicio ejecutivo, no va a poder ingresar lamentablemente a este proceso de renegociación. Y como último requisito, dice relación con que la persona no haya ejercido una actividad respecto de la cual haya otorgado boleta 24 meses con anterioridad al proceso de renegociación. Es decir, no tiene que haber emitido ni boletas ni facturas durante 2 años. Una vez que tenemos todos estos requisitos y que la persona deudora los cumple, nosotros le entregamos en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Le entregamos un formulario con todos los antecedentes que tiene que cumplir. ¿Cuáles son esos antecedentes? Esos antecedentes son certificado de matrimonio, en el caso que esté casada, certificado de las deudas, que este es un tema súper importante que le va a tocar don Jorge Mardones, que es el facilitador jurídico, ya que muchas veces los procesos se nos atrasan por estos certificados de deuda, en los cuales muchas veces las empresas, instituciones financieras, empresas de retail, no otorgan los certificados como corresponde. Entonces, tenemos que enviar a la persona a que los vaya a sacar una y otra vez hasta que los entreguen y con cierta especificación. Por eso es muy importante el tema de los certificados. Otra información que nosotros le solicitamos, aparte de los certificados, son cotizaciones previsionales, son las 3 últimas liquidaciones de sueldo, son, en el caso que tenga bienes, el registro y el certificado de dominio vigente del registro de propiedad del conservador de bienes raíces, junto también con registro de vehículos motorizados de los bienes. Tiene que tener clave única la persona y también tiene que tener una clave de servicio de impuestos internos, ya que nosotros extraemos la información de ahí para ver si es que cumple o no con el requisito de si ha emitido o no boletas de honorario o factura. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos todos los requisitos del artículo 260, la persona cumple con cada uno de estos requisitos para optar al proceso de renegociación, le entregamos el listado de los antecedentes, la persona nos trae los antecedentes. Una vez que hacemos eso, recién pasamos como a explicar en qué consiste este procedimiento. Tenemos que este es un procedimiento administrativo, ya que muchas veces cuando se le empieza a la persona a explicar que este es un procedimiento el cual consta de 2 audiencias, muchas veces las personas tienden a pensar, los usuarios, y esto va para los estudiantes de las clínicas jurídicas, que le digan que esto es un procedimiento administrativo y que no va a ser llevado a un tribunal o a un juicio. Disculpe. Que no va a ser llevado a un tribunal respecto del cual va a tener que dar explicaciones respecto a sus deudas, ya que muchas personas, por temor o simplemente por vergüenza, no quieren dar explicaciones, lo cual es muy razonable, de por qué están en las condiciones en que están. Entonces uno le explica que esto es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo ante la superintendencia y no ante un tribunal de justicia. Una vez que uno le explica el carácter administrativo de este procedimiento y que no tiene una naturaleza judicial, sino que administrativa, uno en definitiva le pasa a explicar de qué se contiene este procedimiento. Y este procedimiento es un procedimiento que se forma de dos etapas. Tenemos que, una vez que la persona nos trae cada uno de los antecedentes solicitados, nosotros como superintendencia acá en Temuco hacemos el ingreso de esos antecedentes conjunto a unas declaraciones juradas. Declaraciones juradas que, ¿cuál es el contenido de esas declaraciones juradas? Nos tiene que declarar cuáles son sus ingresos,
ingresos permanentes e ingresos esporádicos. También nos tiene que establecer cuáles son sus bienes, hacer una característica de cada uno de sus bienes. También nos tiene que traer y detallar cuáles son cada una de sus obligaciones. Una vez que nos detalla todo esto, nosotros acá, de manera conjunta con la persona deudora, realizamos una propuesta de pago. Esa propuesta de pago, por criterio de superintendencia, nosotros evitamos que exceda el 60% de sus ingresos, ya que, como dije anteriormente, el criterio de esta superintendencia es que las personas no solamente trabajen para pagar sus deudas, sino que nosotros como superintendencia, incluso la mayoría de las veces ni siquiera llegamos al 50%, para que la persona tenga el otro 50% de sus ingresos, para así poder disponer y en el fondo disponer de su dinero para lo que estime conveniente. Una vez, como les dije, acompañado las declaraciones juradas, la documentación, acompañada los ingresos, acompañadas las obligaciones declaradas, acompañado la declaración jurada de que no tiene procesos pendientes, y una vez verificado toda esa documentación, nosotros hacemos el ingreso vía online, se hace este ingreso, y de Santiago hacen la resolución de admisibilidad o de reparo. ¿Por qué puede haber un reparo? Puede existir un reparo en aquellos casos en que algún documento no fue emitido como corresponde, o alguna declaración no está conforme a lo que nos solicita la normativa legal vigente o la ley 20.720. Entonces, tenemos que, una vez que se ingresa y es declarado admisible, ya sabemos que tenemos estas dos alternativas. Una vez ingresado la solicitud, puede salir admisible o puede salir con un reparo. Si sale con un reparo, tenemos de 10 a 15 días para realizar ese reparo, en el cual la superintendencia nos va a decir cuál es el reparo que tenemos que hacer. Por ejemplo, muchas veces, ¿qué nos ocurre en la práctica? En la práctica nos ocurre que la persona olvidó o omitió cierta obligación, y la cual salta en la información que tiene la superintendencia. Por lo tanto, la superintendencia va a hacer el reparo de que incorpore esa nueva obligación con los respectivos certificados de pago. Una vez que se ingresa y está con el reparo y todo ok, la superintendencia tiene aproximadamente 5 días para resolver esta solicitud. Cuando sale admisible, esta solicitud sale a través de una resolución exenta a esta admisibilidad, y en esa misma admisibilidad es donde se cita a la primera audiencia. Es la primera audiencia, y que es la audiencia denominada audiencia de determinación del pasivo. Esta audiencia de determinación de pasivo se tiene que fijar no antes de 15 ni más allá de 30 días una vez declarada esta admisibilidad. Tenemos que esta admisibilidad es muy importante, ya que esta admisibilidad, y una vez que es declarada admisible, produce varios efectos legales, los cuales son muy importantes. Y uno de esos primeros efectos, y para mí personalmente el más importante, es que la persona obtiene protección financiera. ¿Qué es esta protección financiera? Esta protección financiera quiere decir que la persona, en el caso que algún acreedor realice una demanda ejecutiva, es posible oponer una excepción especial que no se encuentra dentro del Código de Procedimiento Civil, en las excepciones del 464, sino que establece una excepción especialísima en el artículo 264 de la ley 20.720. Y esa excepción nos ocurre muchas veces, que también le digo esto a los alumnos de la clínica jurídica, que les tienen que decir a sus solicitantes que tienen que estar en permanente contacto, ya que al ser iniciado un juicio ejecutivo, al ser notificado, sabemos de sobremanera que se tienen muy pocos días, solamente 4 días para poner la excepción. Y esta excepción no lo van a encontrar en el Código de Procedimiento Civil, sino que se encuentra en la ley 20.720, en el artículo 264. Tenemos que, esta protección financiera, como les dije, abarca esto que prácticamente no se puede, voy a decir esto, no se puede tocar a la persona deudora, no se pueden iniciar juicios de ejecución o juicios de restitución en razón de un juicio de arrendamiento, juicio sumario de arrendamiento. No se pueden realizar esas ejecuciones una vez que la declaración de admisibilidad salió admisible, salió ok.
Por lo tanto, tenemos que ese es uno de los primeros efectos de esta admisibilidad. Los intereses moratorios no siguen corriendo, se suspende la prescripción extintiva de las obligaciones del deudor. También tenemos que, como dije, no se continúan devengando intereses moratorios, que son, en definitiva, los principales efectos de esta resolución, de esta admisibilidad. Por lo tanto, tenemos los efectos que los nombré, que están en el artículo 264, tenemos la protección financiera y tenemos la fecha ya cierta de la audiencia de determinación de pasivo. Hoy en día, en la práctica, ¿cómo se celebran estas audiencias de determinación de pasivo? Por la contingencia, tenemos que estas audiencias se celebran a través, por vía remota, a través de Zoom, en las cuales nosotros realizamos las votaciones, realizamos todas estas audiencias, estamos en contacto con los acreedores y se realiza la audiencia de determinación de pasivo. ¿Y en qué consiste esta audiencia de determinación de pasivo? Esta audiencia de determinación de pasivo consiste básicamente en determinar el valor y establecer cuál es el valor de la deuda, el monto de la deuda de la persona deudora. Una vez establecido el monto de la deuda de la persona deudora, queda fijado en esta audiencia de determinación de pasivo que se vota en conjunto con la Junta de Acreedores y la persona deudora. Una vez que tenemos listo, que está votado esto, pasamos recién a la audiencia de renegociación. Entonces tenemos que, a la audiencia de determinación de pasivo, pasamos una vez que está todo este proceso que realicé y que dije anteriormente, que tenemos que la admisibilidad que se hace a la superintendencia, la presentación de la solicitud, y una vez declarada la admisibilidad, viene juntamente la fecha de la audiencia de determinación de pasivo, que como dije lo que hace es determinar y establecer el monto de la deuda. ¿Cómo se establece este monto de la deuda? Se establece con la documentación y certificados que nos acompañó la persona deudora, pero a su vez los acreedores también tienen la posibilidad, 3 días antes, de objetar algunos montos, algunas deudas, o de actualizar sus deudas. Actualizan y nos acompañan los certificados de deuda, o si es que se realizó algún pago de por medio, o si es que se sometió algún pago. Todo eso tienen hasta 3 días antes de la audiencia de determinación de pasivo de realizar sus actualizaciones. Y como les dije, esto se hace hoy en día vía remota, estas audiencias, ya que no se pueden hacer de manera personal. Una vez que se realiza esta audiencia, como dije, con la Junta de Acreedores, se vota, el propio deudor también tiene que votar, pasamos recién a la audiencia de renegociación, en la cual tenemos que tener ojo de que la persona deudora le tenemos que explicar que la persona deudora no puede disponer de los bienes los cuales declaró en esta declaración jurada, ya que disponga de los bienes celebrando contratos o que aparezcan nuevos bienes van a hacer que el proceso se nos caiga, que el proceso termine anticipadamente. Y eso es muy importante dárselo a entender al consultante, a la persona deudora que se va a entrevistar con nosotros, ya que muchas veces en su inocencia disponen de estos bienes, piensan que con el hecho de declarar la admisibilidad pueden disponer de los bienes, y como se va a renegociar y no se va a liquidar, entienden que sí pueden disponer de estos bienes, pero tenemos que explicarle que no es así. Entonces tenemos que realizar esta audiencia, pasamos a la audiencia de renegociación. Y en la audiencia de renegociación tenemos que es bastante simple también, y en la cual, ¿en qué va a incidir esta audiencia de renegociación? En la práctica tenemos que va a incidir en que vamos a establecer en qué número de cuotas y bajo qué condiciones la persona deudora va a pagar el monto establecido en la audiencia anterior, en esta audiencia de determinación del pasivo. Básicamente es eso, es colocarse de acuerdo nosotros en nuestro rol de facilitador, y yo como facilitador jurídico, y Jorge Mardones como facilitador contable. En este rol de facilitadores tenemos que acercar posiciones. Nosotros en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos un par de meses de gracia para la persona deudora, y junto con la propuesta que se acompañó en un comienzo, vemos en cuántas cuotas la persona es factible que pague, ya que no nos sirve de nada llegar a un acuerdo de renegociación, en un proceso de renegociación, y establecer que la persona va a pagar sus deudas en un número de cuotas que sabe que no va a poder pagar. Es decir,
uno aquí no se engaña, sino que actúa de buena fe preguntando a la persona deudora en cuántos meses reales puede pagar. Muchas veces pueden pagar en 12 meses, 20 meses, por ejemplo, 70 meses. Nosotros cuando vemos las circunstancias y las analizamos y hacemos el trabajo con mi colega Jorge Mardone, vemos y hacemos un estudio contable, un estudio en el cual establecemos cuál es el número efectivo y real de meses en los cuales puede pagar, ya que de por sí la mayoría de las personas quiere pagar, y muchas veces por esas ganas y esas ansias de querer pagar, establecen un número inferior de meses a los que realmente ellos podrían pagar. Entonces ahí nosotros orientamos un poco y le decimos, mire, ¿sabe qué? Nosotros creemos que este es el número de meses en los cuales, según su capacidad económica, podría pagar. Ahora, también nosotros estamos en permanente contacto con los acreedores y les preguntamos directamente, ¿se puede pagar en este número de meses? ¿Me puedes dar estos números de meses de gracia? A lo cual les tengo que decir que tenemos aproximadamente un 95% de éxito en este proceso de renegociación, para lo cual le digo tanto a las personas que hoy en día están viendo, que son usuarios, también para que ustedes, los alumnos de las clínicas jurídicas, difundan esto, tenemos un porcentaje de éxito bastante alto. Es más, desde los 5 años, desde que ya entró en vigencia la ley 20.720, y se están realizando todos estos procedimientos, solamente un procedimiento no ha llegado a buen término en una audiencia de renegociación, pero el resto de los procedimientos ha llegado en un éxito al 95%. Entonces, llegamos a esta audiencia de renegociación, se vota la propuesta que tiene la superintendencia, los acreedores nos votan a favor o en contra, ya que pueden o no pueden estar de acuerdo, y en este proceso es donde yo les decía que necesito sí o sí, en la práctica necesito 2 o más acreedores, los cuales me voten tener el porcentaje, el 50% más 1. Necesito sí o sí 2 o más acreedores. Y es por esto que es la importancia, y aquí vuelvo un poco a los requisitos del artículo 260, cuando se dijo que teníamos que tener 2 o más obligaciones, tiene que ser 2 o más obligaciones, pero de distintos acreedores, de 2 o más acreedores, ya que si tengo 2 obligaciones de un mismo acreedor, y como se dice, y voy adelante con el proceso, después este proceso se me va a caer en la audiencia de renegociación, porque no voy a tener el quórum suficiente para poder aprobar según la ley esta audiencia de renegociación y esta renegociación. ¿Ya? Entonces, una vez establecido este acuerdo, votado por los acreedores, damos por finalizado este acuerdo de renegociación, y después tenemos que, yo personalmente emito una resolución de término de resolución del procedimiento, y esa resolución después la persona deudora la obtiene, los acreedores la obtienen del boletín concursal, que es en la página donde se publican todas las resoluciones que emite la superintendencia, y tenemos que, ahí vamos a ver de que las personas ya tienen pleno conocimiento como medida de publicidad de este acuerdo de renegociación y este término de periodo y de procedimiento de renegociación, en el cual la persona va perfectamente después poder ser, después de 1 o 2 años, para ser bien sincero, ya que los bancos muchas veces a las personas las mantienen en ciertos registros, pero no debería ser, ya que esta ley 20.720, su nombre lo dice, que es de renegociación, la ley de insolvencia y reemprendimiento, perdón, es para que las personas puedan reemprender y puedan volver a ser sujetos de crédito, ya que muchas personas tienen un temor a realizar renegociaciones porque me dicen, bueno, y después yo voy a poder pedir un crédito, voy a poder ser nuevamente sujeto de crédito, y la respuesta es sí, lo van a poder hacer. Y muchas veces tenemos que, las instituciones financieras lo siguen castigando, pero pasado un tiempo, realizando todos los reclamos a través de superintendencia, la persona pasa a ser nuevamente sujeto de crédito. Y ahí eso también hay que explicarle bien, ya que muchas veces las instituciones financieras, sin dar nombre claramente, hacen repactaciones, hacen ciertas actitudes en las cuales les dicen, no, mire, ¿sabe qué? Si usted no renegocia con nosotros, después usted no va a poder ser sujeto de crédito. Entonces, hay ciertos conceptos los cuales hay que aclararle a las personas de que no les va a pasar nada si usted viene a renegociar acá. Ahora, también quiero aclarar que este proceso que hacemos nosotros de renegociación es un proceso absolutamente gratuito, el que realiza aquí la superintendencia. Bueno,
retomando un poco la parte final, que es esta audiencia de renegociación, una vez que tenemos el éxito, que se votó a favor de esta propuesta de renegociación, a los cuales los acreedores y la persona deudora votaron, se estableció un número de cuotas que se va a votar, se establecieron meses de gracia, recién ahí se puede dar por terminado el proceso, dicto la resolución, y la persona deudora después tiene que pagar a cada uno de sus acreedores, ¿ya? Tiene que pagar por separado. No es que aquí uno haga un proceso de renegociación y junte todas las deudas y se realice solamente un solo pago. No, acá se paga a cada uno de los acreedores, se les paga de manera individual, se va, por ejemplo, Ripley, se va a Almacenes París, a los cuales se les tiene que hacer los pagos respectivos. Es a cada uno. Y en este proceso de renegociación se renegocia desde la deuda más chica hasta la más grande. Por lo cual, las personas, no es que se pueda elegir qué deuda renegocio y cuál dejo fuera. Acá se renegocian todas y cada una de las deudas, ¿ya? Para que eso también se lo tengan claro. Y en cuanto al aspecto práctico, como les digo, esto es lo que yo les puedo decir en base a lo que es el proceso de renegociación, las etapas que tiene el proceso de renegociación. Y bueno, ahora le voy a dar el pase a mi colega para que les explique el tema de la documentación, cuáles son los aspectos contables a surgir, cualquier duda que tengan del aspecto jurídico contable. Ismael, como muy bien dijo, se pueden realizar en el chat y nosotros las vamos a responder. Y desde ya les digo a cada una de las personas presentes que están acá en esta charla, las puertas acá de la superintendencia están abiertas. Nosotros estamos acá en el edificio Torre Campanario. La dirección es Claro Solar 835, piso 14, y estamos nosotros atendiendo todos los días de lunes a viernes presencialmente con las medidas de resguardo correspondientes, obviamente, de 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Estamos con media jornada por el momento, por la pandemia. Pero como les digo, las puertas están abiertas para que ustedes puedan venir, consultar, incluso estudiantes tienen acá, como les digo, las puertas abiertas, más todos aquellos estudiantes de la Universidad de la Frontera, que son una universidad de negociación. Siempre con Ismael hemos tenido muy buen contacto con la Universidad de la Frontera en sí, así es que los esperamos. Y bueno, y aquí le doy el paso para que don Jorge Mardones explique los temas contables. Así que espero que haya sido clara la exposición, que le haya quedado claro a todos los participantes de la misma cuál es y en qué consiste este proceso de renegociación, las etapas, cuál es la importancia de esta admisibilidad, la protección financiera, que es lo que muchas veces las personas se preocupan. ¿Qué pasa en este intertanto, en este intermedio de que me es admisible, me pueden demandar, no me pueden demandar, qué hago, sigo pagando, no sigo pagando? Así que eso. Espero que le haya quedado claro, o de lo contrario que me hagan las consultas pertinentes para aclarar algún punto que quizás se me pudo haber ido o que no haya quedado lo suficientemente claro. Gracias, Pablo, te agradecemos. Le vamos a dar el pase a don Jorge Mardones ahora. Sí. Para que... perfecto, va a estar contigo ahí mismo. ¿Va a ocupar el mismo? Sí. Gracias. Pensé que estaba en otro computador. Gracias, don Jorge. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy contador de la superintendencia y una de las labores que me toca es revisar todos los antecedentes referentes a la documentación que presentan nuestros usuarios. Y bueno, como decía Pablo, uno de los requisitos es tener 2 deudas vencidas por más de 90 días. O sea, ¿qué significa eso? Significa que para ingresar, que lleguen acá en el día 91. En el día 91 se inicia. Y además se renegocian sí o sí todas las deudas. Todas las deudas. No puede quedar ninguna deuda fuera. Las hipotecarias, las prendarias, las de casas comerciales, las de banco, las de las cooperativas. Todo tipo de deuda se tiene que renegociar. No puede quedar ninguna pendiente. Y uno de los principales requisitos hoy día son la documentación, que es cómo demuestro los 90 días. ¿Y cómo puedo mostrar los 90 días? Con certificado de deuda, estado de cuenta y certificados.
para poder, con los bancos comúnmente no tenemos problemas para justificar la fecha de vencimiento del día desde que tiene más de 90 días vencido. Para eso le pedimos un cuadro de amortización, donde el cuadro de amortización refleja hasta qué fecha de todas las cuotas queda cancelado, y con eso justificamos la fecha de vencimiento. En el caso de las tiendas de retail, es un poco más difícil poder justificar esos dichos vencimientos. Es solamente Ripley, Falabella, son factibles de demostrar la fecha de los vencimientos. Las demás tiendas no les dan certificado de deuda. Y para eso recurrimos nosotros al boletín comercial. El boletín comercial es el documento que nos justifica todas las fechas de los vencimientos desde cuando lo enviaron a donde hicieron el cobro. Eso es lo principal. Lo otro que también nosotros renegociamos, como decía, del 42 número 1, que son todos los que sean con sueldo, dueñas de casa, personas que presentan, o sea, no es necesario que tenga un sueldo, puede ser un chofer de Uber, nos presenta una declaración jurada que nos dice cuánto es lo que gana mensualmente, y ese nosotros no hacemos más allá del 50% para que pueda responder con todas las deudas. Lo otro, referente a lo que decía Pablo, que presenta las liquidaciones de sueldo. Las liquidaciones de sueldo comúnmente también tienen descuentos y descuentos de cajas, como caja de compensación, cooperativa, todas esas se renegocian igual. ¿Qué es lo que hacemos con los montos? Los montos los incorporamos nuevamente al ingreso y eso después los volvemos al 50%. Porque todas esas liquidaciones, o sea, todos esos créditos que están ya no se van a renegociar de la misma forma. Comúnmente un crédito de 180 se va a renegociar en 90 seguramente. O tiramos a 60 meses, 70 meses, como les explicaba Pablo. En lo que hablaba Pablo referente a la propuesta de pago, nosotros la propuesta de pago no la hacemos más allá del 50% de todo el ingreso que él tenga. Ese 50% pretende pagar todas las deudas que tiene, las hipotecarias, las prendarias, las casas comerciales y los bancos. Ahí tienen que estar todas incluidas. Y además también todas esas que están en las cuentas que están descontadas en las liquidaciones de pago también se renegocian. No se pueden dejar de no renegociar, porque entran, como dije antes, todas las deudas. Además, lo que podemos decir, después de la propuesta de pago, comúnmente esa propuesta es la misma que se llega a la renegociación, con algunas variaciones por el tema de lo que explicaba Pablo, de las actualizaciones que hacen. Por lo tanto, tenemos que ajustar esa propuesta. Eso es lo que hacemos, pero comúnmente es casi exactamente la misma, con muy poca variación. Las otras cosas que tiene que presentar, como lo explicaba Pablo, los activos, todos los activos los tiene que demostrar el usuario, ya sean cuentas de ahorro, APB, depósito a plazo, si tiene cuenta 2 en la AFP o tiene participación en cooperativa, también se tienen que presentar porque son parte del activo. Lo otro que también se figura comúnmente es que los montos, después de que nosotros hacemos la primera audiencia, los montos se congelan. Se congelan todos los montos, por lo tanto ya no puede, lo único que puede, hasta esa fecha puede actualizar, solamente a las primeras audiencias, hasta la fecha de la admisibilidad. No hay otra fecha que puedan actualizar. Supongamos, si él presentó sus antecedentes, tenemos 5 días para presentar, o sea, para darle la admisibilidad. Si esa fecha se dio la admisibilidad, hasta esa fecha se congelan los valores de los bancos, de las casas comerciales, de las cooperativas. Y con esos son los montos que se van a renegociar, que van a ser los que se van a hacer la renegociación. ¿Qué más? Los certificados
quiero aclarar un poquito el tema de los certificados. Los certificados que tienen que, es lo más difícil de conseguir por parte de los usuarios, tienen que venir con el logo, con la fecha de emisión, y nosotros no renegociamos con intereses futuros. Solamente renegociamos con la fecha actual, no con la deuda actual. No se renegocian con intereses futuros. Comúnmente las renegociaciones se hacen no a cero, pero siempre intereses muy bajos. Banco del Estado no va a hacer una renegociación al 0,0001, otras lo han hecho al 0,1, y algunos, las tasas más altas que tenemos de renegociación son al 0,5. Pero comúnmente las renegociaciones se hacen con muy buenas ventajas para nuestros usuarios, muy buenas ventajas. No sé si tienen alguna duda, creo que les he presentado todos los requisitos, los papeles que son esos los fundamentales, las liquidaciones de sueldo, los certificados de AFP y todos aquellos bienes que tengan. Ismael, te dejo. Gracias, don Jorge. Muy clara y precisa la ponencia de Pablo y don Jorge. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Tenemos 3 preguntas, y yo también voy a hacer alguna consulta también, porque es bien interesante lo que han expuesto don Jorge y don Pablo, quienes son miembros de la Coordinación Regional de la Superintendencia, obviamente en la región de la Araucanía. La primera pregunta, ahí ustedes decidirán si don Jorge o don Pablo contesta la pregunta. La primera pregunta dice, luego de que se dicta la resolución de término de renegociación, me imagino que se está refiriendo una vez que se llega a un acuerdo de renegociación, ¿qué sucede con los bienes declarados? ¿Se pueden disponer de ellos? Efectivamente, se puede disponer de ellos. No tienen ningún problema para disponer de ellos. Perfecto, perfecto. La segunda pregunta dice, cuando hablamos de la propuesta de pago de máximo de 50 o 60% según el criterio de la superintendencia, ¿es de acuerdo al bruto del ingreso, al sueldo, me imagino, a la remuneración bruta o líquida? Mira, es al sueldo líquido. Es al sueldo líquido. Pero el comentario que yo siempre les hago a nuestros usuarios, que es su bolsillo, no es mío. Por lo tanto, yo le puedo presentar una propuesta del 50, pero si él me dice, mira, Ricardo, tengo que pagar la universidad, tengo que pagar esto, hacemos y podemos llegar a menor monto. Siempre y cuando en la propuesta que tengamos más o menos que sea accesible, que sea factible para los acreedores. Pongamos, no lo voy a ofrecer a un acreedor, un ejemplo, donde pagaba 100.000 pesos, le voy a ofrecer 5.000 pesos. Eso sería poco serio. Entonces tenemos que presentar siempre las propuestas que sean un poco, siempre serias. Cosa que pueda ser accesible y que el banco también la acceda. Nosotros en ese no tenemos problema de aceptarle un ingreso, un pago menor. Perfecto. Gracias, don Jorge. Hay otra pregunta, dice, en el contexto de insolvencia que aqueja a las pymes a causa de la pandemia, ¿qué sucede, por ejemplo, con una persona natural que tiene un negocio determinado y en este negocio determinado también posea deuda de tipo laboral, por ejemplo, cotizaciones, remuneración impagada a trabajadores? Si aún demanda, dice, si aún me imagino demanda laboral notificada, en el sentido, tiene este negocio, posee deuda de tipo laboral, pero nunca ha sido demandada por una, me imagino, demanda laboral. La pregunta es, ¿cuenta como una obligación susceptible de ser renegociada? No, hay ciertas obligaciones, por ejemplo, como deudas de carácter previsional, deudas compensación económica, aquellas deudas no pueden ser incorporadas, si bien, ojo, ese punto, qué bueno que lo tocaste, porque si bien no son incorporadas, pero sí tienen que ser declaradas. Se declaran todas aquellas obligaciones y acá la superintendencia, en su rol de fiscalizador, somos quienes vamos a excluir esas obligaciones, pero sí
la persona deudora tiene la obligación de declarar todo y cada una de sus obligaciones, que son inconciliables con el proceso. ¿Ya? Perfecto. O sea, en definitiva, no es una obligación que pueda ser negociada dentro del procedimiento. Correcto, Perfecto. correcto. Hay otra Porque no pregunta, y genera gran interés, Pablo y don Jorge, respecto a este seminario. ¿Estiman que es injusto que una persona natural que se encuentre trabajando bajo la modalidad de boleta honorario quede privado de este procedimiento? ¿Creen que, si así lo creen, debería ser objeto de esta reforma a la normativa? Por supuesto, ya que hay un tema acá, a mi juicio, un tema de lógica. ¿En qué sentido? Sucede que si una persona, si es que uno se queda sin trabajo el día de mañana, uno lo primero que va a ser realizar un trabajo, trabajar de manera independiente, y a lo cual le van a pedir sí o sí boletas de honorario, es un documento de carácter tributario esencial. No emitir una boleta sería estar infringiendo la ley. Entonces, bajo un punto de vista de la lógica, es totalmente injusto que se le cierren las puertas a este tipo de personas por haber emitido boletas de honorario. Ahora, ojo, la superintendencia hace cierta, ¿cómo se puede decir?, excepción respecto de cuando es una boleta por bajos montos, por ejemplo, vendedores, siempre colocan el ejemplo de vendedores de Natura, los cuales tienen una boleta esporádica por un bajo monto. Se entiende que no es una dedicación, no es de carácter habitual, pero yo siempre he encontrado injusto y, claro, debería ser parte de esta reforma, ya que abarcaría a muchas más personas y se podría ayudar a un número considerable de personas, ya que hoy en día trabajadores independientes de carácter de honorario, o sea, hay muchos. Muchas gracias, Pablo. La última consulta, dentro de nuestros asistentes, durante esta pandemia se ha visto en la región una variación importante o sustancial en cuanto a las solicitudes de renegociación o consulta ante la superintendencia. Sí, sí, el tema es que ha crecido bastante. Si bien ahora y por este tiempo no se nota mucho esta avalancha que se nos va a venir como superintendencia, porque recién está funcionando todo nuevamente. Nosotros tuvimos los procedimientos suspendidos. Estuvieron varias, incluso los liquidadores, los veedores, los asesores económicos, estuvieron todos suspendidos y ahora se volvió a reanudar toda esta máquina y nosotros volvimos hace aproximadamente 2-3 semanas a atender presencialmente, y aquí en la oficina prácticamente no paramos de recibir consultas respecto de qué es lo que puedo renegociar, o si es que se pueden liquidar, o vienen y consultan mi empresa, mi empleador, no estoy muy seguro, me dicen si es que ya inició un proceso de liquidación. Entonces nosotros intentamos justamente orientar a todos los usuarios en ese sentido, pero las consultas han aumentado considerablemente, tanto telefónicas como presenciales. Gracias, Pablo. La última consulta y va en forma particular. Creo que es bien interesante la perspectiva práctica por parte de la superintendencia y verdaderamente uno intuye que este procedimiento ha sido exitoso. Lo que se comentaba que ha tenido un 97% de aprobación. La consulta mía es, en el caso de aquellos abogados que quieran tramitar, porque este procedimiento la propia persona natural creo que puede solicitarla, aquellos abogados que quieren asesorar a la persona, ¿qué tips, porque hablamos de un 97% de aprobación, pero cuál es el 3% que puede que ese acuerdo de renegociación puede ser rechazado? No sé si se le han pasado casos en que se hayan rechazado. O sea, un solo caso en la Araucanía, ha existido un solo caso, y más que nada viene siendo cuando la persona deudora pretende querer condiciones las cuales no se ajustan al criterio de los acreedores. Por lo general, los acreedores, como comenté en mi exposición, están siempre llanos a llegar a un buen acuerdo, pero a su vez ellos también tienen límites de cuotas. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo no puedo pretender pagar una deuda de 300.000 pesos
en 8 años o 300 cuotas. Claro. Ahí una acreedora va a decir que no. Y yo, lamentablemente, necesito un porcentaje, un quórum para aprobar esta audiencia. Esta junta de acreedores necesito tener un 50% más uno, y ahí es donde entra mi rol de facilitador jurídico como coordinador regional, y muchas veces decir a un acreedor, bueno, necesito esta situación excepcional, necesito que me des un poco más de cuota, dame condiciones más favorables. Muchas veces las logro obtener, otras veces logro obtener el máximo que me pueden dar, pero no puedo llegar, y ellos tampoco pueden llegar más allá de eso. Entonces, cuando existe o tenemos una persona que pretende pagar, por decir algo, de a 10 pesos una obligación, una deuda, claramente los acreedores me van a decir, bueno, acá no hay una voluntad real ni seria para, en definitiva, cumplir con un acuerdo de renegociación en un futuro. Muchas gracias, Pablo. Y por último, no sé si la superintendencia en algún momento aquí en la región, o casos que ustedes sepan, que una vez que se llega a un acuerdo de renegociación, algún acreedor, porque uno de los efectos es que la persona, como se comentó, es que se rehabilita verdaderamente la morosidad. ¿Han habido casos en que algún acreedor, después de aprobar el acuerdo, le niegue algún crédito, casos particulares, o la superintendencia? Sí, sí, se ha existido. Incluso los mantienen como en su registro. Y bueno, ahí la superintendencia en su rol fiscalizador tiene que actuar y hacer ver de que está el acuerdo es real, es efectivo, se les hace llegar al acuerdo, y les cuesta a las instituciones financieras, instituciones bancarias, les cuesta, pero después de un tiempo sí o sí se rehabilita esta persona y vuelve a ser sujeto de crédito, como lo dije. Muchas gracias, Pablo. Mira, justamente escribí un asistente la última consulta y con esto cerramos. La pregunta es verdaderamente si la superintendencia interviene en procedimientos en insolvencia transfronteriza. Por ejemplo, el caso de la TAM, que verdaderamente se sometió a un procedimiento de reorganización en Estados Unidos. O caso aquí en Chile, si ustedes han intervenido en algún procedimiento. Sí, la superintendencia sí ha intervenido en procedimientos así. Ahora lo hacen directamente el equipo de reorganización de Santiago, que está en Santiago, y sí, efectivamente, se ha intervenido como superintendencia, ya que somos el órgano llamado a fiscalizar y a ver todo. Perfecto. Bien, Pablo, esas han sido las consultas. Primeramente, como facultad y como clínica jurídica, agradecemos su tiempo y agradecemos también su opinión experta en estos tiempos de pandemia, que verdaderamente son tiempos complejos, pero que de alguna forma hay organismos del Estado destinados, y esta ley específicamente, a zanjar y remediar el tema de la insolvencia económica, y específicamente en las personas deudoras. Agradecer, don Pablo, agradecer, don Jorge, esta oportunidad. También despedir a todos los asistentes, agradecer su tiempo también, y les invitamos que estén atentos a las redes sociales, tanto a la página de Facebook de la universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, y a la clínica jurídica, que se va a estar informando de otras charlas de distintas materias en el cual, dentro de esta pandemia. ¿Ya? Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Ismael. Buenas tardes. Gracias, don Pablo. Buenas tardes. Muchas gracias. Ismael. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, Mira, te escucho. sí, quiero dejar a todos invitados perfecto, para que se acerquen a la superintendencia. Cualquier duda que puedan tener, no duden en venir. Estamos, como les dije, acá en Claro Solar, 835, en el piso 14, en la Torre Campanario. Las puertas están abiertas. Este es un procedimiento exitoso, es un procedimiento bastante simple, es un procedimiento que a lo más abarca aproximadamente 2 meses y medio. No es más allá de eso. Es un procedimiento breve, efectivo y seguro, y muy exitoso. Así que dejo invitado a todos los asistentes, si tienen alguna duda, a que vengan, nos consulten, y aquí vamos a estar para atenderlos gratamente. Así es que les dejo un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes, y espero que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Igual, hasta luego.